Crees que eres completamente libre. Pero ¿qué pasaría si te dijera que gran parte de lo que piensas, sientes y haces no es realmente tuyo? Desde el momento en que naces, recibes un legado invisible. No es algo que puedas ver ni tocar, pero te envuelve en cada decisión que tomas, en cada miedo que te paraliza y en cada relación que construyes. Es un legado que no pediste, pero que ha estado ahí, moldeándote en silencio. Tus creencias sobre el amor, el dinero, el éxito e incluso sobre ti mismo, muchas de ellas no son tuyas, las heredaste. No solo en palabras o enseñanzas, sino en una forma mucho más profunda y poderosa, en la estructura misma de tu inconsciente. ¿Por qué algunas personas, sin importar cuánto lo intenten, terminan en relaciones tóxicas como sus padres? ¿Por qué ciertos patrones de sufrimiento parecen repetirse en las familias? ¿Y por qué es tan difícil romper con esos ciclos, incluso cuando somos conscientes de ellos? Carl Jung, uno de los mayores exploradores del alma humana, descubrió algo inquietante. Lo que no resolvemos en una generación se convierte en el destino de la siguiente. Sin darnos cuenta, estamos repitiendo emociones, heridas y comportamientos que no nos pertenecen, como si fuéramos actores en una obra que fue escrita mucho antes de que naciéramos. Imagina esto: un hombre que creció viendo a su padre trabajar sin descanso, sacrificándolo todo por el dinero, podría terminar haciéndolo sin siquiera cuestionarlo, aunque en el fondo sienta que esa no es la vida que quiere. O una mujer que fue criada por una madre emocionalmente fría puede terminar atrayendo relaciones con personas distantes, sin entender por qué siempre se siente vacía. Estos no son casos aislados, son las huellas de algo mucho más grande. Jung llamaba a esto el inconsciente familiar, una especie de memoria invisible que se transmite de generación en generación y que moldea nuestra identidad sin que nos demos cuenta. Y lo peor es que, mientras sigas sin hacerlo consciente, estarás atrapado en un ciclo que no elegiste. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas de las decisiones que has tomado en tu vida realmente han sido tuyas? ¿Cuántos de tus miedos, de tus límites o incluso de tus sueños han sido dictados por algo que heredaste sin darte cuenta? La mayoría de la gente pasa su vida entera sin cuestionarlo. Se despiertan cada día sintiendo que algo no está bien, pero no saben qué es. Luchan contra sus propios pensamientos, contra sus emociones, contra las mismas historias que se repiten una y otra vez, sin darse cuenta de que el problema no está en ellos, sino en lo que llevan dentro, en lo que les fue transmitido. Pero aquí está lo más importante. Lo que heredas no tiene por qué definirte. Puedes liberarte de esos patrones, puedes romper el ciclo, pero para hacerlo, primero necesitas comprender de dónde vienen, y para eso necesitamos descender a los niveles más profundos de la psique, a los rincones donde se esconde todo lo que has heredado sin saberlo. Acompáñame en este viaje, porque en las próximas partes vamos a desenterrar esos legados invisibles, comprender su origen y descubrir cómo puedes finalmente tomar control de tu propia historia. Has crecido creyendo que eres una persona independiente, que tomas decisiones basadas en tu propia voluntad y que tu vida es el resultado de tus elecciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que muchas de esas elecciones ya estaban escritas mucho antes de que nacieras? No en un libro ni en un contrato, sino en un lugar mucho más profundo, en tu inconsciente. Carl Jung descubrió que dentro de cada uno de nosotros existen dos niveles de inconsciente. El inconsciente personal, que se compone de nuestras experiencias individuales, recuerdos reprimidos y emociones no procesadas. El inconsciente colectivo, una herencia psicológica compartida por toda la humanidad, formada por símbolos, patrones de comportamiento y emociones que hemos cargado durante miles de años. Pero hay algo más, algo que nos conecta de manera aún más íntima con nuestras raíces, el inconsciente familiar. Piensa en esto.
Cada familia tiene historias que se repiten, patrones que parecen inevitables. Tal vez en tu familia, las relaciones amorosas siempre terminan en abandono, o hay una historia de escasez económica que se repite generación tras generación. O quizás siempre ha habido una sensación de miedo, de ansiedad, de carga emocional, sin que nadie sepa realmente por qué. Esto no es casualidad. Desde el momento en que nacemos, no solo heredamos los rasgos físicos de nuestros padres, sino también sus miedos, sus creencias y sus conflictos no resueltos. No es algo que nos digan explícitamente, no es necesario. Se filtra en nuestra mente de formas mucho más sutiles y peligrosas. Imagina a un padre que toda su vida ha sentido miedo al fracaso. No le dice a su hijo, debes tener miedo, pero su actitud lo grita. Evita los riesgos, se preocupa demasiado por lo que los demás piensen, se pone nervioso cuando algo no sale como esperaba. Su hijo, aunque nunca ha oído esas palabras, absorbe el miedo como una verdad incuestionable. Y sin darse cuenta, comienza a repetir el mismo patrón. Crece con una voz interna que le dice que no intente cosas nuevas, que es mejor quedarse en lo seguro. ¿Y qué sucede después? Ese hijo se convierte en padre y transmite el mismo miedo a la siguiente generación. Así es como el inconsciente familiar nos moldea, sin que nos demos cuenta. Así es como terminamos viviendo vidas que no son realmente nuestras, repitiendo errores que no comenzamos y cargando emociones que no nos pertenecen. Ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que hay algo en tu vida que no puedes cambiar, aunque lo intentes? ¿Cuántas veces has sentido que repites patrones sin saber por qué? ¿Es posible que estés siguiendo un guión que no escribiste tú? La respuesta está en lo que Jung descubrió. El inconsciente familiar nos atrapa hasta que lo hacemos consciente, y aquí está lo más importante. Este legado invisible no es una condena, es una puerta, porque cuando comprendes cómo funciona, puedes cambiarlo. Puedes romper el ciclo, puedes dejar de vivir en las sombras de lo que te fue heredado y comenzar a escribir tu propia historia. Pero para eso, primero necesitas entender lo que has heredado sin saberlo. Y en la siguiente parte vamos a desenterrar algo aún más profundo. Las heridas emocionales que has recibido sin darte cuenta y que hoy moldean cada aspecto de tu vida. Crees que conoces tu historia, que todo lo que sientes y piensas proviene de tus propias experiencias, pero hay dolores, miedos y patrones que llevas contigo y que nunca te pertenecieron. Son heridas que se transmitieron a través de generaciones, cicatrices invisibles que moldean tu vida sin que siquiera lo notes. Carl Jung descubrió que cuando un trauma no se resuelve, no desaparece. Se oculta en las profundidades del inconsciente y si no se sana, encuentra la forma de manifestarse en la siguiente generación. Así es como una historia que no es tuya se convierte en una carga que llevas sin darte cuenta. Imagina a una madre que en su juventud sufrió un abandono profundo. La persona en quien más confiaba la dejó sin explicación y esa herida nunca cerró del todo. Tal vez nunca lo dijo en voz alta, tal vez creyó que lo había superado, pero su miedo quedó grabado en su forma de amar. Cuando tuvo hijos, ese temor se infiltró en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Sin darse cuenta, proyectó en ellos su angustia, su necesidad de control, su incapacidad de confiar plenamente. Y sin necesidad de explicaciones, ellos crecieron con el mismo miedo, con esa sensación de que el amor es frágil y que en cualquier momento pueden ser abandonados. Ahora dime, ¿alguna vez has sentido un miedo irracional a que las personas que amas desaparezcan? Una tristeza que no sabes de dónde viene, pero que siempre está ahí, como un eco lejano. No es casualidad. Hay historias que pesan más que las palabras, emociones que se graban en lo más profundo de la psique y que siguen vivas mucho después de que las personas que las iniciaron ya no estén.
No solo heredamos los ojos, el cabello o la forma de caminar de nuestros padres, también heredamos sus miedos, sus silencios y sus heridas no resueltas. Familias que han vivido pérdidas profundas, crisis económicas o tiempos de guerra pueden transmitir a sus descendientes un sentimiento de escasez, de incertidumbre, incluso cuando ya no hay peligro real. Personas que nunca han pasado por una tragedia pueden sentir un miedo inexplicable a perderlo todo. Familias que han reprimido sus emociones durante generaciones pueden criar hijos que tampoco saben cómo expresarse, porque ese ha sido siempre el patrón. Y ese patrón se repite en cada aspecto de la vida, en las relaciones amorosas, en la forma de manejar el dinero, en la manera en que te ves a ti mismo y en lo que crees que mereces. Tal vez sigues eligiendo parejas que te lastiman sin saber por qué, o sientes que nunca eres suficiente sin importar cuánto logres, o repites exactamente los mismos errores que juraste que jamás repetirías. Pero hay algo que nadie te ha dicho. Lo que heredas no tiene por qué ser tu destino. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se repite, pero también nos enseñó que el simple acto de tomar conciencia tiene el poder de transformar la historia. El primer paso para romper el ciclo es observar, preguntarte, ¿esto realmente viene de mí o es algo que heredé sin darme cuenta? Porque aquí está la verdad que cambia todo. Puedes ser el primero en tu familia en cerrar la herida, en cortar el patrón, en sanar lo que nunca se sanó. Puedes liberarte de la carga que llevas sin saberlo y elegir un camino diferente. Pero para hacerlo, primero debes mirar aquello que siempre ha estado oculto. Y es ahí donde entra una de las fuerzas más poderosas dentro de cada familia. Una que pocos se atreven a reconocer: la sombra familiar. Todo aquello que nos negamos a ver y que sigue controlando nuestras vidas. Hay cosas en cada familia que se dicen en voz alta, historias que se cuentan una y otra vez, tradiciones que se transmiten con orgullo. Pero hay algo aún más poderoso: lo que nunca se dice. Carl Jung descubrió que dentro de cada persona existe una parte oculta, una cara que no mostramos al mundo porque nos enseñaron que no debía existir. A esto lo llamó la sombra. Son los deseos que reprimimos, los impulsos que negamos y las partes de nosotros mismos que aprendimos a ocultar para encajar. Pero lo que pocos entienden es que esta sombra no nace solo de nuestras experiencias personales. Muchas veces la heredamos. Desde pequeños, absorbemos lo que está permitido dentro de nuestra familia y lo que no. Si en tu hogar nunca se hablaba de emociones, aprendiste que sentir era un signo de debilidad. Si cada vez que expresabas tristeza te decían que no había razones para llorar, aprendiste a tragar tu dolor en silencio. Si la ira era castigada o ridiculizada, aprendiste a esconderla tan bien que ni siquiera reconoces cuando la sientes. La sombra familiar no es algo que se discuta en la mesa, no es un tema de conversación. Es un código implícito, una serie de reglas no escritas que determinan qué partes de ti son aceptables y cuáles deben ser enterradas. Imagina una familia que valora la fortaleza por encima de todo. Desde pequeños, los niños escuchan frases como «los hombres no lloran» o «tienes que ser fuerte, no puedes dejar que te vean débil». Con el tiempo, aprenden a ocultar sus emociones más profundas, a fingir que nada les afecta. Crecen creyendo que la única forma de ser valiosos es ser invulnerables. Y lo que reprimen no desaparece, solo se convierte en una sombra que los persigue. Afuera parecen exitosos, seguros, independientes, pero en su interior llevan una batalla que nunca terminan de comprender. Sienten ansiedad sin razón aparente. Les cuesta conectar con los demás. Se sienten vacíos, pero no saben por qué. Porque lo que se reprime no se elimina. Se transforma en síntomas, en conflictos internos, en patrones de conducta que se repiten una y otra vez. Y aquí es donde surge la pregunta más importante.
¿Cuánto de lo que has ocultado en tu vida realmente proviene de ti? ¿Y cuánto fue heredado? Tal vez creciste en una familia donde la obediencia era lo más importante y ahora te cuesta tomar decisiones sin buscar la aprobación de los demás. O en un hogar donde el dinero siempre fue un problema y aunque hoy no te falta, sigues sintiendo miedo de perderlo. O quizás en tu casa el enojo estaba prohibido y hoy te resulta imposible poner límites porque sientes que decir no es un acto de agresión. La sombra familiar nos persigue hasta que la enfrentamos, hasta que nos atrevemos a mirar aquello que nos enseñaron a esconder. Y es ahí donde está la clave para recuperar nuestra libertad. Pero para hacerlo, primero necesitamos entender el guión oculto que hemos seguido toda nuestra vida sin darnos cuenta. Porque lo que heredamos no son solo heridas y emociones. También heredamos creencias que determinan nuestra forma de vivir. Creencias que, si no las cuestionamos, pueden convertirnos en prisioneros de una historia que no elegimos. Carl Jung lo explicó con una verdad inquietante. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y pocas cosas nos controlan más que el guión de vida que heredamos sin darnos cuenta. Desde niños absorbemos creencias como si fueran verdades absolutas. Si creciste en una familia donde se decía que el dinero es sucio o que los ricos son gente sin valores, podrías estar saboteando tu propio éxito sin saberlo. Si te enseñaron que el amor siempre duele, es posible que hoy estés atrapado en relaciones donde el sufrimiento es la norma. Todo esto es el guión oculto de tu vida. No lo escribiste tú. Fue implantado en tu mente desde antes de que tuvieras la capacidad de cuestionarlo. Imagina a una familia que ha vivido en escasez durante generaciones. Crecieron con la idea de que el dinero es difícil de conseguir, de que siempre hay que luchar y sacrificarse, de que no es para todos. Los niños que nacen en ese ambiente no solo escuchan esas frases, las ven en acción. Ven el estrés de sus padres cuando llega una factura. Sienten la tensión cuando alguien gasta demasiado. Notan el miedo cuando alguien menciona la palabra deuda. Sin darse cuenta, aprenden que el dinero no es una herramienta, sino una carga. Que el éxito no es algo natural, sino algo que se obtiene a través del sufrimiento. Y así, aunque en su adultez logren salir de la pobreza, podrían sentir culpa por tener más de lo que sus padres tuvieron, o podrían gastar el dinero tan rápido como lo ganan, porque en el fondo su guión les dice que no les corresponde tenerlo. Pero esto no solo sucede con el dinero. Si en tu familia se valoraba la obediencia por encima de todo, es posible que hoy te cueste tomar decisiones sin la aprobación de los demás. Si creciste en un hogar donde las discusiones eran constantes, tal vez ahora creas que el amor siempre viene acompañado de peleas. Si en tu casa te enseñaron que la vida es una lucha, puede que inconscientemente rechaces cualquier cosa que venga con facilidad, porque no sientes que la mereces. Este guión dicta tu forma de amar, de trabajar, de relacionarte con el mundo. Y lo más peligroso es que, si no lo cuestionas, podrías pasar toda tu vida siguiendo un camino que nunca elegiste realmente. Pero aquí está la parte más importante. No estás condenado a seguir ese guión. Puedes reescribirlo. Puedes dejar de vivir bajo las reglas que te impusieron y empezar a crear tu propia historia. La clave está en hacer consciente lo que hasta ahora ha sido invisible. Preguntarte, ¿por qué pienso así? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Realmente es mía o me fue implantada? Porque una vez que te das cuenta de que este guión existe, puedes romperlo, puedes elegir un nuevo camino, puedes dejar de ser un personaje en la historia de alguien más y convertirte en el autor de tu propia vida. Pero hay algo que impide a muchas personas hacerlo, algo que las mantiene atrapadas en su programación, incluso cuando ya han visto la verdad. El miedo a romper con la herencia psicológica de su familia. Y ese es el siguiente obstáculo que debemos entender y superar.
Has visto cómo el pasado puede atraparte sin que te des cuenta. Has descubierto que muchas de las creencias, emociones y miedos que llevas no nacieron en ti, sino que fueron heredados, pasados de generación en generación como una historia que se repite. Pero ahora surge la pregunta más importante: ¿cómo romper el ciclo y sanar tu herencia psicológica? Aquí es donde la verdadera transformación comienza, porque reconocer el problema es solo el primer paso. Lo que realmente cambia tu vida es tomar acción para liberarte de lo que no te pertenece. El primer paso es la autoconciencia. Tienes que observar tu vida con ojos nuevos y cuestionar cada patrón que sigues sin pensar. Pregúntate, ¿esto realmente soy yo o es algo que heredé? Si siempre sientes la necesidad de demostrar tu valía a los demás, ¿es porque así eres o porque te enseñaron que sin esfuerzo extremo no mereces reconocimiento? Si te cuesta confiar en las personas, ¿es por tus propias experiencias o porque creciste viendo a tu familia repetir la misma desconfianza? Si tienes miedo de fracasar, ¿realmente es tu miedo o es el miedo que alguien más te implantó? Tómate un momento y analiza tu historia. Mira las decisiones que has tomado. Identifica los ciclos que se han repetido en tu familia y compáralos con los tuyos. La verdad puede ser impactante. Una vez que identificas lo que has heredado, el siguiente paso es el diálogo interno. Necesitas enfrentarte a esas creencias como si fueran objetos en una mesa. Escríbelas, sácalas de tu mente y ponlas en papel, una por una. Por ejemplo, el dinero es difícil de conseguir. El amor siempre duele. No puedo confiar en nadie. Si descanso, soy flojo. Ahora míralas y pregúntate, ¿son realmente mías? ¿Son verdades absolutas o solo cosas que aprendí? ¿Me están ayudando o me están limitando? Este ejercicio es poderoso porque te obliga a ver esas creencias por lo que realmente son: ideas prestadas, no realidades inquebrantables. Y cuando las ves desde afuera, pierden su poder sobre ti. Pero aquí no termina el proceso. Una vez que identificas y cuestionas estas creencias, necesitas reprogramarte. Jung hablaba de la importancia de la visualización en la transformación personal. Cierra los ojos e imagina una versión de ti mismo que nunca recibió esas creencias limitantes. Imagina quién serías si no te hubieran dicho que el dinero es un problema, que el amor es sufrimiento, que la vida es lucha. ¿Cómo actuarías? ¿Cómo tomarías decisiones? ¿Cómo te sentirías? Esta versión de ti mismo no es una fantasía, es la versión real, la que ha estado oculta bajo capas de programación. Y cuanto más conectes con ella, más fácil será dejar atrás lo que te fue impuesto. Por último, debes comprender algo esencial. Romper el ciclo no significa rechazar a tu familia. No se trata de culpar ni de alejarte de quienes te criaron. Al contrario, es una forma de honrar su historia, de tomar lo mejor de ellos y dejar atrás lo que ya no te sirve. Si tus padres o abuelos vivieron con miedo, no significa que tú debas hacerlo. Si sus vidas estuvieron marcadas por la escasez o el sufrimiento, eso no te obliga a repetir lo mismo. Su historia no tiene que ser la tuya. Y aquí está la gran revelación. Cuando tú sanas, no solo lo haces por ti. Rompes una cadena que ha estado ahí por generaciones. Cambias el futuro de tu familia. Dejas un nuevo legado para los que vendrán después de ti. Pero este proceso no termina aquí. Ahora que sabes cómo romper el ciclo, hay algo aún más importante que debes entender. Porque liberarte de tu pasado es solo el principio. Ahora viene el paso más poderoso: elegir conscientemente el legado que vas a dejar. Toda tu vida ha estado influenciada por historias que comenzaron antes de que nacieras. Creencias, miedos, patrones emocionales. Todo lo que heredaste sin saberlo ha moldeado la persona en la que te has convertido. Pero ahora ya no puedes hacerte el ciego.
Has visto la verdad. Has comprendido que muchas de las decisiones que tomaste no fueron realmente tuyas, que el dolor que has cargado no comenzó contigo y que los ciclos que se han repetido en tu vida no son una coincidencia. Lo que antes parecía parte de tu identidad, tu forma de amar, de temer, de reaccionar, es, en realidad, una construcción que se fue formando con cada generación antes de ti. Pero aquí está la clave más importante. Nada de esto tiene que definirte. No puedes cambiar de dónde vienes, pero sí puedes decidir hacia dónde vas. No importa cuán fuerte haya sido la programación. No importa cuánto tiempo hayas vivido bajo un guión que no escribiste. Hoy puedes tomar la pluma y empezar a escribir tu propia historia. Porque ahora tienes algo que antes no tenías, conciencia. Y la conciencia lo cambia todo. Si sigues el camino de siempre, si repites lo que te enseñaron sin cuestionarlo, si permites que las sombras del pasado sigan dictando tu destino, estarás eligiendo la vida que alguien más diseñó para ti. Pero si decides observar, cuestionar y transformar, entonces estarás dando el primer paso hacia algo que pocos se atreven a hacer, romper la cadena y crear un nuevo legado. El verdadero poder no está en rechazar lo que heredaste, sino en elegir qué conservar y qué dejar atrás. Tu familia te dio una historia, pero solo tú puedes decidir cómo termina. Así que ahora dime, ¿vas a seguir viviendo el guión que te dieron o vas a escribir uno completamente nuevo?